Buenas a todos, bienvenidos a su clase de dinámica. La idea de este video es resolver un ejercicio del capítulo 15 del libro de BIR, dinámica, mecánica vectorial para ingenieros de BIR. Y en este caso estaríamos resolviendo el ejercicio propuesto 12.25, que dice el anillo C, este que vemos por acá, tiene un radio interior de 55 milímetros, desde el centro hasta la parte interna del anillo, y un radio exterior de 60 milímetros, del centro del anillo hasta la parte externa del anillo. Se encuentra colocado entre dos ruedas A y B. ¿Cuáles son las ruedas? Rueda A y rueda B. Cada una con 24 milímetros de radio exterior. Centro hasta la parte exterior de cada una de las ruedas hay 24 milímetros. Si se sabe que la rueda A gira con una velocidad angular de 300 RPM, esta rueda, velocidad angular 300 RPM, y que no se presenta deslizamiento, cuando nos dicen no se presenta deslizamiento es que si yo considero un punto entre la rueda A y el anillo B, esos dos puntos van a tener la misma velocidad lineal. Entonces, esta identificación, de acuerdo a lo que nos está diciendo el enunciado del ejercicio, nos va a permitir pues solucionar los ejercicios. Entonces nos preguntan, la velocidad angular del anillo C y de la rueda B, la velocidad angular de este anillo y la velocidad angular de la rueda B. Y B, la aceleración de los puntos A y B. Aceleración de los puntos A y B que están en contacto con C. Sería un punto entre la rueda B, sería ubicado en el radio externo de la rueda B y en el radio interno del anillo C. Y otro punto, nos están pidiendo la velocidad en otro punto que estaría ubicado entre el radio externo de la rueda A y el radio externo del anillo C. Entonces resolvamos este ejercicio. Entonces, luego de haber leído el enunciado y de haber identificado todo lo que nos da el ejercicio, el enunciado del ejercicio, entonces podríamos proceder a resolver. Estas son las preguntas: velocidad angular del anillo C, velocidad angular de la rueda B, y nos están suministrando la velocidad angular de la rueda A. Entonces vamos a escribir esto en unidades de metro y esto lo vamos a escribir en unidades de radianes por segundo. Entonces hacemos la conversión. Inicialmente, el radio C interno es 55 milímetros y en metros sería 0.055 metros. El radio C externo sería 60 milímetros y en metros sería 0.006 metros. El radio A externo sería 24 milímetros y en metros es 0.026
24 metros. Al igual que el radio B externo, 24 milímetros, 0.024 metros. Y el dato de velocidad que nos están suministrando y nos están diciendo que es constante, y la velocidad angular de la rueda A, sería entonces 300 RPM, que esto es igual a 300 revoluciones por minuto, y la queremos pasar a radianes por segundo. Entonces, para pasar las radianes por segundo, es una revolución, son 2 pi radianes, y un minuto son 60 segundos. ¿A qué sería igual esto? 300 por 2 pi sobre 60. Esto es 31, vamos a dejarlo así, 31.416 radianes por segundo. ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? Si a mí me están dando la velocidad angular de la rueda A, quiere decir que yo puedo hallar una velocidad lineal en este punto de contacto, que estaría hacia abajo. Entonces, de las ecuaciones de velocidad angular que yo conozco, ya yo aquí conocería cuál es el ángulo de la velocidad que estoy calculando, porque sabemos que es a 90 de R. Entonces esto sería RA, y estaríamos hallando una velocidad angular, una velocidad lineal en este punto A, que sería un punto de contacto entre la rueda A y el anillo C. Entonces, esa velocidad de ese punto la podríamos calcular como la velocidad angular de A por R, RA. Esto sería en magnitud. Y la dirección ya la conocemos, a 90 de RA, que sería hacia acá. Esto está a 270, a 90 de RA sería a 0 grados. Entonces, reemplazando aquí, WA, que son 31.416 radianes por segundo, por RA. RA en metros. RA en metros es 0.024 metros. Entonces, ¿cuánto nos da esta velocidad lineal del punto A? Es 31.416 por 0.024 metros, y esto nos da 0.754 metros por segundo. Entonces, si yo conozco la velocidad de ese punto A, va a ser la misma velocidad de un punto que está en esa misma posición, pero del anillo C. Quiere decir que yo puedo hallar la velocidad angular del anillo C relacionándola con la velocidad lineal de ese punto A, que es un punto que está entre la rueda A y el anillo C. Entonces, esta velocidad aquí es igual también a la velocidad angular de C, del anillo C, por el radio C externo. Entonces, despejando de acá WC, porque ya conocemos la velocidad del punto A y conocemos RC externo. Entonces tendríamos que despejar WC, que es lo que queremos calcular.
Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, ¿qué nos quedaría? WC es igual a 0.754 metros por segundo sobre RC externo. ¿Cuánto es RC externo en metros? 0.06 metros. Entonces, esto nos quedaría 0.754 sobre 0.06 metros. Son 12.66 por segundo. Entonces, conociendo la velocidad angular del anillo C, podríamos calcular la velocidad de un punto que está entre la rueda y el radio interno de ese anillo C, para luego poder calcular a partir de esa velocidad que estamos calculando aquí entre el anillo y la rueda B, que sería una velocidad lineal, la velocidad angular de la rueda B. Revisando entonces todo lo que hemos calculado y los datos que nos suministra el ejercicio, pues esto es lo que tenemos. Velocidad angular del anillo C, velocidad angular de la rueda A. Nos dice el ejercicio que es constante. Este dato lo suministró el ejercicio. Y los otros datos que nos da el ejercicio son los radios de cada uno de los elementos que componen ese mecanismo. Entonces, dentro de las otras incógnitas que aparecen en el ejercicio está la velocidad angular de B. B sería la rueda, esta que tenemos por acá. He hecho un esquema aquí en la parte de abajo del mecanismo. Entonces, nos están pidiendo que calculemos la velocidad angular de esta rueda. Pero listo, antes de calcular esa velocidad angular, podríamos calcular entonces una velocidad lineal en un punto que se encuentra aquí, que está entre el anillo y la rueda, y sería la velocidad lineal en un punto común para cada uno de esos elementos. Entonces, ¿cómo calculamos esa velocidad de B? Lineal. La podemos calcular a partir de la velocidad angular del anillo C y del radio interno de C. O sea, velocidad angular de C por RC interno. Aquí tenemos esos datos, RC interno, y por acá tenemos la velocidad angular. Entonces, reemplazando tendríamos 12.566 radianes por segundo por 0.055 metros. Resolviendo esto en la calculadora, tendríamos que esa velocidad lineal es 12.566 por 0.055. Y esto nos da 0.691 metros por segundo. Antes de continuar, este es un pequeño esquema de cómo se verían las velocidades angulares. Esto, si está rotando en este sentido, va a provocar que el anillo y que la rueda B roten en sentido contrario. Está rotando en sentido antihorario y la rueda B y el anillo están rotando en sentido horario. Entonces, continuemos. Esta velocidad lineal de ese punto B, ¿a qué es igual también? A la velocidad angular B por el radio B externo. Entonces, a partir de esta ecuación, yo podría calcular lo que es la velocidad angular
de ese punto o de esa rueda B. ¿Por qué? Porque ya conozco la velocidad lineal de ese punto B y el radio B externo. Entonces yo puedo despejar de acá velocidad angular de B y me quedaría que es igual a la velocidad lineal de ese punto B sobre el radio de esa rueda. Si reemplazo, me queda esto, 0.024 metros, que es el dato que nos suministra el ejercicio. Esa velocidad angular de B, que es igual 0.691 sobre 0.024. Y eso nos da 28.79. Vamos a colocar acá 3, vamos a aproximarlo, radianes por segundo. Y esa sería la velocidad angular de esa rueda B. Listo, ¿qué otra cosa nos pide el ejercicio? Aceleraciones de los puntos A y B. Ya hagamos un análisis. La aceleración está compuesta, o la podemos descomponer en una aceleración tangencial y en una aceleración normal. Como el ejercicio nos está diciendo que la velocidad angular de A es constante, entonces yo asumo que la aceleración tangencial va a ser 0 porque no tenemos aceleración angular. Entonces, esto es 0, por tanto la aceleración tangencial de ambos puntos es 0. Entonces yo debería calcular una aceleración normal para la rueda A, sería esto, y una aceleración normal para la rueda B, sería esta que tenemos por acá. ¿En qué sentido van esas aceleraciones que estamos calculando? Entonces, el sentido de la aceleración tangencial, aunque sea 0, sería este. Ya sabemos que es 0 para la rueda B o para ese punto B. Entonces, la aceleración normal está a 90 de esa aceleración tangencial. O sea, estaría hacia adentro, hacia abajo. Aceleración normal de B. Caso contrario a la parte de arriba, yo acá me estoy moviendo así, así. O sea, aceleración tangencial a 0, y como yo me estoy moviendo en sentido horario, la aceleración normal iría contando 90 grados en sentido horario. Pero arriba yo que tengo, me estoy moviendo en sentido antihorario, mi aceleración tangencial, que ya yo sé que es igual a 0, estaría hacia acá, a 0 grados, pero como yo me estoy moviendo en sentido antihorario, debería sumar entonces 90 para encontrar la dirección de esa aceleración normal de la rueda A. O sea, estas dos son las direcciones de la aceleración de A y de la aceleración de B. Entonces, aceleración de ¿a qué sería igual? A la velocidad angular de A al cuadrado por RA externo. Y la aceleración de B sería igual a la velocidad angular de B al cuadrado por RB externo. Entonces, esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. Estas serían las direcciones.